Una vez más, sean ustedes bienvenidos. Vamos ahora a trabajar en el área de educación cristiana. Vamos a iniciar nuestro cuarto bloque acá y es algo muy interesante porque vamos a ir aprendiendo aún más de la palabra de Dios. Entonces quiero instarlos a que siempre con la actitud positiva estemos y que todo lo que hagamos sea para agradar a Dios. Así que vamos a iniciar entonces, y el tema con el que vamos a iniciar es la obediencia a Dios. En muchas ocasiones nosotros no pensamos o no nos ponemos a analizar qué es la obediencia y por qué es muy importante el ser obedientes a Dios. La obediencia es realizar algo que agrada, por ejemplo, a nuestros padres, ser obedientes con nuestros padres, con nuestros abuelos, con las personas que así lo merite, ¿verdad? Y sobre todo la obediencia a Dios, que es lo más importante que nosotros podemos realizar. Para ello vamos a tener una base bíblica, porque todo lo que nosotros hablamos siempre está basado o cimentado en la Biblia, ¿verdad? Porque siempre sabemos, y les recuerdo siempre, de que todo lo que está escrito en la Biblia es verdad. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios, porque es lo que Dios anhela de cada uno de nosotros. Entonces, este versículo lo encontramos en el primer libro de Samuel, su capítulo 15 y el versículo 22, que dice: Y Samuel dijo: ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ahora viene lo más importante y lo que queremos que ustedes, a lo que ustedes presten mucha atención. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Acá, en esta parte, vemos nosotros algunas palabras de Samuel, que es uno de los personajes que también conocimos anteriormente, pero que nosotros tomamos este versículo porque nos habla que Dios, o Jehová, que también es un nombre que se le da a Dios, Él se complace al ver la obediencia de sus hijos. Todo eso de los sacrificios y de los holocaustos se toma en el tiempo antiguo, antes de la venida de Jesucristo al mundo. Y ahora, después de la muerte y resurrección de Jesús, entonces es de que nosotros podemos notar que ya no hay necesidad de holocaustos ni de sacrificios, pero Dios se agrada más aún de la obediencia de todos nosotros que somos sus hijos. Pero para que nosotros podamos entender de mejor manera lo que estamos hablando en este momento, vamos a ir a ver una historia bíblica. En este caso, el día de hoy vamos a ver una parábola de los dos hijos, recordando que una parábola es una manera de realizar un relato, o de que las personas a través de esa narración puedan entender el mensaje que tienen para ellos. Sí, es solamente como representativo, pero que a su vez tiene mucha enseñanza. Jesús por la mayoría de veces enseñaba por medio de parábolas, y esta la encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 21, con sus versículos del 28 al 32, para que ustedes lo lean así rapidito, ¿verdad? Entonces vamos a ver la historia bíblica el día de hoy, y quiero invitarles para que prestemos toda la atención posible a esto y podamos ver aquí cómo se manifiesta la obediencia y la desobediencia. Acompáñenme.
Había un hombre que tenía 2 hijos. Fue con el primero y le dijo: Hijo, quiero que vayas hoy a trabajar en mi viña. Mira, echa un vistazo, mi amigo. Algún día todo esto será mío. No te olvides de tu hermano. ¿Qué tiene que ver Mika con esto? Yo soy el mayor es el dueño de todo. No si no es merecedor de ello. ¿Estás diciendo que no lo merezco? Solo estoy diciendo... Todo eso será mío algún día. Ya lo verás. A cosechar. Despierta a mis hijos, la fruta está lista para recogerla. Pero ya se levantaron y se fueron. ¿Qué? Si no la recogemos hoy, toda la cosecha se perderá. Y yo estoy muy débil para hacerlo solo. Comienza tú. Iré a buscar a los muchachos. Sí, Jesús. Si vendo una de estas, yo mismo seré mi amo. Ya no tendré que sembrar, recolectar o deshiervar. Hasta que venga ese día, necesito que trabajes en casa. Es día de la cosecha. Padre. Vamos, antes de que sea tarde. Pero yo... Ya es suficiente, Mika. Ven. Yo me quedaré aquí. ¿Qué me dijiste? Estoy harto del viñedo. Es lo único que hago. ¿Y qué hace Hakim? Solo juega y presume del día en que todo será suyo. Que se quede con él, no me importa. ¿No tienes algo mejor que hacer que estar viéndome trabajar? Nada que pueda recordar. Bueno, pues ahí viene tu padre a sacudirte la memoria. Hakim, hoy es día de la cosecha. Lo siento, papá. Es lo que siempre dices. No obstante, siempre estoy persiguiéndote cuando hay trabajo que hacer. Iré de inmediato, papá, lo prometo. Espero que así sea o perderemos la cosecha. ¿No vas a ir? Papá se exalta de vez en cuando, pero el trabajo siempre lo hacen, esté yo o no. Tranquilízate. No terminaremos ni a la mitad a este paso. Es una terrible pérdida. Son muchas uvas. No hablo de las uvas, sino del respeto de mis hijos. ¿Padre? Lo siento, padre. Estuvo mal la forma en que te hablé. Vengo a trabajar, si me perdonas. Todo está perdonado y olvidado. Parece que regresé justo a tiempo. Tengo algo que decirte, Mika. No creo que viva mucho tiempo más. Quiero que tú heredes este viñedo. Pero no quiero quitarle nada a Hakim. No se lo quitarás. Hakim esperaba que fuera suyo solo porque es el mayor. Pero tú siempre has estado trabajando aquí, contra tu voluntad o no. Mi viñedo es tuyo. Muy bien. Ya vimos
Continuamos entonces nuestra historia, ¿verdad? Y aquí, en esta parábola, es algo muy bonito porque nos describe de una manera muy comprensible cómo se manifiesta la obediencia y la desobediencia. En esta parábola que Jesús enseñó, se menciona, ¿verdad?, de el hombre que tenía ¿cuántos hijos? Tenía 2 hijos, y que él tenía un lugar donde se cosechaban las uvas, a eso se le llama viña, ¿verdad? Y todo lo que se produce ahí son uvas. Entonces, cuando él quería que sus hijos lo ayudasen, su siervo le dijo que ellos no habían llegado a trabajar, ¿verdad? Él los llamó y no quisieron llegar. Pero en el relato que la Biblia nos narra, donde Jesús está contando esta historia, él hace una pregunta y dice: ¿quién creen ustedes que fue el que hizo la voluntad de su padre? Porque verdad que el primero, en primer lugar, ¿verdad?, dijo que no iba a ir, pero después se arrepintió y fue a ayudar a su papá. El segundo, en cambio, fue mentiroso y desobediente. ¿Por qué? Porque le dijo que sí iría a ayudarlo y ya no llegó. Eso es parte de la desobediencia, el mentir, el no hacer lo que nuestros padres también nos están indicando. En muchos casos nosotros podemos ver que vale más que tal vez un no al principio, pero que luego nosotros nos arrepintamos de eso y hagamos lo que nuestros padres nos piden. Y no que sea lo contrario, ¿verdad? Que digamos que sí y que mintamos, estamos mintiendo y luego no hacemos las cosas. En esa historia Jesús nos da a conocer qué es lo que Él quiere de nosotros. Quiere que seamos obedientes. Y tal y como lo vimos en esa historia, nosotros vemos ahí que el padre, cuando el primer hijo al que él le dijo que fuese a trabajar, llegó y le pidió una disculpa por lo que había pasado, ¿será que el papá se enojó y no lo quiso perdonar? No, claro que no. Él, con mucho gusto, con mucha alegría, lo perdonó. Así es Dios con cada uno de nosotros. Nosotros en muchas ocasiones hacemos cosas que a Dios no le agradan. Y si nosotros vemos y recordamos que Dios quiere que nosotros seamos obedientes en todo momento, y Él ve nuestro arrepentimiento y le pedimos perdón de las cosas que hemos hecho, Dios siempre va a estar allí para perdonar todos nuestros pecados. Así como nosotros debemos de ser obedientes con nuestros padres, también debemos de obedecer a lo que Dios quiere de nosotros y que con eso Él se agrada. Así que con esta parábola nosotros vemos lo importante que es la obediencia, porque verdad que el hijo que al final obedeció tuvo una recompensa. Y fue muy buena la recompensa, ¿verdad? En cambio, a aquel que no obedeció a su padre, no tuvo una recompensa y fue algo negativo para él. Entonces, lo mismo sucede con nosotros. Si nosotros somos obedientes a Dios, vamos a recibir lo que nosotros o lo que Dios quiere regalarnos por ser obedientes. Pero si es todo lo contrario, sería algo muy triste, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden ir y leer la pequeña parábola en Mateo 21, del 28 al 32, para poder reforzar lo que hemos visto en esta oportunidad. Ahora vamos a memorizar nuestro versículo bíblico, que es muy pequeñito. El día de hoy está muy sencillo para memorizarlo. Esto solamente lo tomamos es una parte de ese versículo, ¿verdad? Pero tomamos lo más importante, que dice: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5:29. Lo vamos a leer nuevamente.
es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5:29. ¿Verdad que está muy sencillo? Y siempre debemos de tenerlo en mente y recordar que la obediencia a Dios es lo más importante para que nos vaya bien en la vida y que nosotros tengamos las recompensas que Dios tiene preparadas o está preparando para cada uno de nosotros. Que esto que hemos visto sea de bendición para ustedes y que recordemos siempre poner en práctica lo que aprendemos. Dios les bendiga.